Publicitario. Lloro y sangro, ¿cómo puede ser que haya un Dios así, que su sangre dio? Adoraré a quien me alcanzó. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Lloro y sangro, ¿cómo puede ser que haya un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Aleluya. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, amado hermana, amada hermana. Sea bienvenido a este programa, Punto de Unión de la Iglesia Camino Nuevo. Somos de Ciudad Evita y hoy estamos aquí en este programa, el pastor Claudio quien te habla y hola Brian, ¿cómo estás? Pastor, mucho gusto estar hoy aquí. Amén, y nuestro hermano Mauro ahí en los controles a full para cualquier necesidad, A que, bueno, dice que donde hubiera 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, ahí algo puede pasar desde el cielo. A que yo te propongo que ahí, antes de empezar, vamos a orar, porque hoy vamos a tocar un tema más que interesante, que es el divorcio. Amén. Cerrá tus ojitos donde estás y vamos a orar aprovechando toda la presencia de Dios que hay aquí. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque una vez más podemos estar aquí en esta radio, Dios mío, iniciando este nuevo programa Punto de Unión, Señor, que es solamente para darte toda gloria y honra. Y hoy nos surge un tema más que interesante, Dios mío, que es el divorcio. Te pedimos, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo hablando, usando nuestras vidas, Señor amado, la vida de Brian en las alabanzas, Señor, mi vida, para poder transmitir lo que dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que seamos instruidos, Señor, y sepamos cómo conducirnos, Dios mío, en tu casa. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Como decía mis hermanos, mis hermanas, vamos a tocar un tema que poco se habla, pero que mucho está sucediendo, lamentablemente, en las congregaciones, que es el divorcio. En esta iglesia moderna, como la llaman, lamentablemente en muchos lugares están permitiendo, personas que se hacen llamar de Dios, permiten que el diseño de Dios sea roto. Y nosotros lo que intentamos hacer desde este programa, Punto de Unión, es transmitir lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Es la palabra de Dios viva, la palabra de Dios que es eficaz, y es la que nos guía para conducirnos, Señor, amados hermanos y hermanas, en esta vida. Y como decía, es un tema más que preocupante, interesante por lo preocupante, porque muchos matrimonios se están disolviendo, y son por motivos que nada tiene que ver a lo que Dios permite. Sí, porque Dios permite el divorcio, sí. Hay 2 motivos fundamentales por lo que Él lo permite. Uno es la fornicación, hermano, y la otra es el fallecimiento, la muerte. Si un cónyuge quedó viudo o viuda, puede volver a casarse si así lo desea. Y si el hombre fue engañado, puede dar carta de divorcio, se puede divorciar. Y si la mujer fue engañada, se puede dar carta de divorcio, se pueden divorciar. No hay otros motivos, hermano. Otro motivo no existe. Pero no nos vamos a guiar de lo que yo digo, sino de lo que dice la Santa Escritura. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 19. El Señor Jesús está hablando aquí con los discípulos y prestemos atención. Si vos tenés tu Biblia, abrí rápidamente en Mateo 19. Tal vez estás pasando por una crisis en tu matrimonio y alguien te ha sugerido, ¿por qué no te divorciás? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello?
Vamos a recurrir a las Escrituras, porque yo sé que hoy Dios a muchas parejas que están al borde de la separación y del divorcio van a comenzar a retroceder y ese pensamiento diabólico va a soltar las mentes. Vamos a leer Mateo capítulo 19, verso 1 en adelante, dice así la palabra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tomándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que lo que hizo al principio, que Dios hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos con una alabanza, hermanos, relajémonos y dejemos que el Espíritu Santo comience a fluir. Aunque el ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 hombres que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Gloria a Dios, le damos toda la gloria a Jesucristo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en esta tarde. Fíjese en cómo los fariseos, ¿verdad?, le hacen esta pregunta en términos comunes, picante al Señor Jesucristo. En el versículo 3 lo encontrás, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, no es solamente por lo que Dios había ordenado,
sino por cualquier causa. ¿Qué opinás vos, Brian? ¿Está bien si estarías casado, ¿no? Sos solterito. Vamos a ver si después de la palabra de hoy te querés casar. Vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Será así que si se perdió el amor, como se dice, entre comillas, como que si ya no es lo mismo del comienzo, se desgastó? ¿Da para divorciarse, como dirían ahora ustedes los jóvenes? Yo creo que no, porque si te casaste con esa persona es porque en un momento amaste a esa persona, y en el cual uno tiene que seguir peleándola, y si somos cristianos más, es orar todos los días juntos y buscar el amor de Dios, porque si el amor de Dios no está en nosotros, ahí sí obviamente no tendríamos amor, pero uno cada día tiene que buscar amor. Siempre. Vamos a descubrir que hay un punto en el cual nos lleva a sernos dioses a nosotros. Ahora lo vamos a ver, vamos a ir avanzando, ¿no? Está bien lo que dice Brian. Sí, si uno se casó con alguien, no estando en el camino del Señor, hablemos de estando en el camino del Señor. Fuera del Señor es otro tema, porque no está Dios, no está el amor de Dios, no está el temor a Dios. Entonces éramos de la corriente del mundo, hacíamos lo que queríamos, pero hoy ya no debemos, no podemos y no nos conviene hacer lo que nosotros queremos, sino sujetarnos a lo que dice la palabra. Entonces acá los fariseos, con esta pregunta picante al Señor Jesucristo, si era lícito divorciarse, darle carta de repudio a la mujer por cualquier causa. Y Jesús les contesta: por esto el hombre dejará a su padre, a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recordemos que nosotros estamos leyendo la traducción Reina Valera 1960. No eran en estos términos que se hablaban antes. Recordemos también que es una traducción del griego koiné, que era lo que se escribía en aquella época, que era un griego como vendría a ser hoy el inglés, un idioma universal. En aquel tiempo el griego koiné, un estilo distinto al griego común, que era comercial. Y todo el mundo hablaba eso. Vos hablando griego koiné podías ir a cualquiera de las naciones vecinas y te podías entender, y así es como se escribió esto. Y la palabra, algunos términos que se usan aquí no se usaban antes, pero aquí nosotros nos tenemos que adaptar a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos. Entonces, fíjate que siguieron los discípulos, los fariseos, no se quedaron con lo que decía el maestro en ese momento. Siguieron oponiendo presión y dice en el versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea que es cierto que Moisés en Deuteronomio, si vos querés lo podés buscar, Deuteronomio 24, del 1 al 4, toca ese tema, pero el Señor Jesucristo da la explicación de por qué Moisés en esa ocasión tuvo que decir lo que dijo, y en el versículo 8 lo presenta de esta manera. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, que al principio no estaba permitido eso. Pero resulta de que la gente en aquel entonces, los israelitas, lo presionaban tanto a Moisés, estaban en el desierto, tenían escasez de algunas cosas, estaban incómodos, eran fastidiosos, se querían separar de mujeres, y entonces presionan a Moisés. Quizá cuando estuvieron en Egipto lo hacían así, pero después ya por directivas de Dios no lo permitió, y acá querían volver a hacer lo que hacían antes. Es como que nosotros queremos traer las costumbres del mundo al reino de Dios. No se puede. Pero en este momento Moisés le contesta de que sí, que lo podían hacer, pero Jesús da la explicación al final. Mas al principio no fue así. El diseño de Dios, hermano, o sea, el divorcio no es diseño de Dios, no es lo que Dios diseñó
para cuando un hombre o una mujer dejan a su padre y a su madre y se unen y ya no son dos individuos, sino pasan a ser uno. Ya son una sola carne, una sola persona. Eso es lo que Dios determinó. Es el diseño de Dios, es cuando se dejan a los padres y se unen y deciden. En aquel entonces era unión por eso hablaba yo de la terminología, era unión de personas. No había casamiento. Sí, el Señor habla en el Nuevo Testamento de bodas y todo eso, ¿no? Pero no era como ahora que vamos al registro civil, nos casamos por civil, después venimos, que el pastor nos dé la bendición y estamos ordenados delante de la presencia de Dios. Antes no era eso, hermano. Y no por el hecho, Dios permitía de que no haya las legalidades que hay ahora, de que uno podía estar con una mujer y después salir y estar con otra. No, hermano. Eso Dios no lo tolera ni en el mundo, mucho menos dentro de sus filas. Entonces el Señor le aclara de que al principio no fue así. Moisés dio esta directiva y lo aclara por la dureza del corazón. Y ahí vienen los problemas, hermano. En la dureza del corazón. ¿Por qué se separan los matrimonios? Por la dureza del corazón. ¿Sabés por qué, hermano? Yo estuve muy interesado en este tema, entonces investigué y encontré que una persona decía algunas cosas, unas cosas anoté yo, otra cosa fui anotando de ahí, buscando de la palabra, orando, y el Señor me fue proveyendo. El divorcio es el diálogo entre dos egoístas que defienden su razón. Eso es el divorcio. El diálogo entre dos egoístas, porque ninguno de los dos quiere ceder. Porque no tienen la humildad de dar la razón o reconocer la falta. El divorcio no es diseño de Dios, es un diseño de un corazón endurecido, hermano. Eso es el divorcio. Por eso hay tantos matrimonios en las filas del Señor que hoy en día se están divorciando. Y lamentablemente muchos predicadores, muchas congregaciones están aceptando esa situación. Como si fuera que ellos son dioses y pueden permitir, sí, divorciate, sí, déjalo, sí, déjala. No es así, hermano, no es así, hermana. Si nos hemos unido en matrimonio, la palabra matrimonio es contemporánea. Antes no existía la palabra matrimonio en la época que se escribió esto. Es una palabra moderna que se conjuga de dos partes. Matri, que viene de matriz, y monio, que vienen del patrimonio. Es por eso que estas tendencias gay también se quieren matrimoniarse para tener derecho a los bienes del otro, si en caso de que se separen, se divorcien, o en caso de que haya una muerte. Entonces, esta palabra es una palabra moderna. Lo que Dios sí creó es la palabra unión. Y cuando dos personas se unen, es porque Dios permitió que se una. En este caso, en la época de los israelitas, el sacerdote los bendecía, el sumo sacerdote. En nuestros tiempos nos bendice el pastor de la congregación. Y eso, hermano, ya está. Sí. Ya está, ya no. Si algo comienza a fallar, no es porque Dios así lo permite, de que algo falle. Comienzan a fallar las cosas porque el corazón se endurece y no son humildes en reconocer que están equivocados. Cuando hay humildad y se reconoce la equivocación, tapa cualquier herida, hermano, se cicatriza, se sana cualquier herida. Pero cuando no reconocemos la falta, nos ponemos duros. Y sucede que cuando nos ponemos duros, el que tiene un corazón endurecido disfruta de las lágrimas del otro, porque siempre es uno el que no quiere ceder, el otro quiere luchar, porque siempre pasa así. Uno es el que se quiere separar, sea el hombre, sea la mujer,
y uno, el que se resiste, la pasa re mal. Y resulta que el que tiene un corazón endurecido disfruta de manipular el alma del otro para que ceda su razón. Y la persona que está firme diciendo no me voy a divorciar, el manipulador logra que la persona ceda. Y al culpable le hace creer que tiene la razón. No sé si me entendés, hermano. No sé si me entendés, Brian. Sí, es increíble lo que estás dando, porque yo opino que como estamos hablando de las cosas de Dios, obviamente en matrimonio cristiano, ¿no? Si uno endurece su corazón es porque está mal en las cosas de Dios. Y si uno de ellos, aunque uno de ellos esté mal en las cosas de Dios, el matrimonio va a estar porque son una sola carne los dos. Uno va a luchar y el otro está mal. Uno va a luchar, pero uno tiene que ceder siempre a uno, porque si vas a hacer un matrimonio y vas a luchar, uno va a orar, va a ceder, va a ser humilde, va a luchar por su esposa. Eso es lo que pienso. ¿Por su esposa o la esposa por el esposo? Claro. ¿Verdad? Porque acá siempre, hermana, no se me va a enojar si hay alguna hermana escuchando, ¿no? Siempre nos hacen poner como los duros a nosotros, pero hay hermanas que son bravas, hermanas, hasta hermanas pegadoras, ¿eh? Hay mujeres que le pegan al hombre. Reconozcamos las cosas. Hablemos, hermano, este programa se tendrá que haber llamado Sin Caretas. Sin caretas. Hablemos abiertamente las cosas que no se quieren hablar. Sin máscaras. Sí, hay cosas que no se quieren tocar. No hablemos del pecado, no hablemos del divorcio, no hablemos de inclinaciones raras sexuales. No, a veces se ofenden y se van de la iglesia. No, hermano. Nosotros tenemos que, como la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, tenemos que agarrar el bisturí y empezar a sacar lo que nos sirve, hermano. No sacar las personas que son valiosas para Dios, no digo eso, pero esas tendencias, sanarlas, curarlas. La palabra de Dios es lo que nos va a curar el corazón, la mente. Yo cuando recién llegué al Evangelio, habrá pasado 1 año y medio, me cruzo con algunas personas que me conocían del Evangelio y me decían, che, te lavaron el cerebro. Y sí, es verdad, Dios me lavó la mente, hermano. Gracias a Dios me sacó. Después llevó un proceso más todavía, ¿no? Parte de la pudrición que había en mi cabeza, hermano. Y yo creo que nos pasa a todos cuando salimos de la corriente del mundo y venimos al Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, fíjate vos, ¿no? La persona que se vuelve manipuladora y disfruta. Hay muchas personas divorciadas. Mirá, esto es tremendo, hermano. Escuché y presta atención. Hay muchas personas divorciadas que todavía no se separaron en su corazón. ¿Sabés por qué, hermano? Porque siguen amando a su ex. ¿Y sabés por qué lo siguen amando? Porque cuando se divorciaron fue porque tenían un corazón endurecido. No fue porque, era la voluntad de Dios que me divorcie. Nunca fuera del adulterio, porque es la única causa de divorcio, el adulterio. Después la otra, que la persona queda libre para volver a casarse, si así lo quiere, es el fallecimiento de una de las dos partes. Entonces, hermano, es un tema que nosotros lo queremos tocar porque realmente está afectando mucho al pueblo de Dios. Pueblo de Dios que tiene que ser santo, el pueblo de Dios que tiene que ser puro, el pueblo de Dios que no tiene que ceder a las costumbres del mundo, hermano. Las costumbres del mundo no debemos permitir que entren en las filas del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos, fíjate que te voy a buscar rapidito. El Señor me está dando en el corazón. Marcos, fíjate. ¿Por qué las personas se van alejando de Dios? Tremendo, hermano, tremendo. Y hay que remarcar que no hay que sentirse humillado por dar más que la otra persona, porque no siempre se va a dar el 50-50, sino que hay veces que uno va a dar el 80 y el otro el 20, y siempre uno no se tiene que sentir humillado por eso, sino es por seguir peleándola. Es tener un corazón blando, no un corazón endurecido a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde viene el problema. Endurecen el corazón a la palabra de Dios. Entonces, ya dejan de hacer la voluntad de Dios, sino hacen su propia voluntad. Fíjate, en Marcos capítulo 7, verso 6, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Ese es el problema. Empezamos a ceder al mandamiento de Dios y empezamos a hacer caso a todo aquello que el diablito va introduciendo dentro de nuestro pueblo y vamos tomando costumbres. Es lo que quería hacer el pueblo israelita cuando salió de Egipto. Todavía tenían en su corazón, todavía tenían en su mente las costumbres anteriores, y cuando se le dio las leyes del Señor, le costaba, rehusaban. Y así pasa cuando venimos al Evangelio. Entonces ya no nos sujetamos a los mandamientos de Dios. Es como que a Aarón lo presionaron cuando Moisés estaba en el monte recibiendo palabra de Dios, los mandamientos, y terminó cediendo para que hacer un becerro para adorar, porque ellos necesitaban ver algo. Lo tenían a Moisés, lo veían a Moisés, entonces creían en Moisés. No estaban creyendo en Dios, estaban creyendo en el hombre, ¿verdad? Y muchas veces pasa así. Hay tanta presión de parte de la gente, llámese o porque son multitudinarias las congregaciones, o porque realmente son manipuladoras las congregaciones, y a veces los que están al frente no son firmes. Dicen ser firmes, pero no lo son firmes, ceden. Entonces permiten que costumbres que nada tienen que ver con lo que Dios ha mandado se introduzcan dentro de las iglesias. Entonces permitimos el arito, permitimos, sí, hermano, podés venir con las uñas pintadas, vos también, y vamos permitiendo, y vamos dejando, y vamos cediendo. Sí, no, ¿te querés separar de esta? Sí, separate. No, porque es violenta, sí, separate, y divorciate, que Dios tiene algo mejor para vos. Y así es como nos vamos confundiendo, y el diablo va saliendo con la de él. Pero gracias a Dios que hay un número que Dios estableció que el diablo no los va a poder convencer, porque dice que él, si pudiera, los perturbaría aún a los escogidos. Entonces, salimos del mandamiento de Dios y nos empezamos a aferrar a las costumbres y tradiciones, y todo es viva la pepa. Y no es así, mis amados. Entonces, el Señor Jesucristo le responde a estos fariseos: Moisés permitió por la dureza del corazón, mas al principio no fue así. Amén. No sé si tenés algo por ahí o tenés una canción, como vos quieras. Cantamos una canción. ¿Sí? Dale. Cantamos una cancioncita. Así descansa un poco también. Gracias. Ahora que cantamos. Esa de sobre hombro de gigante, ¿te acordás? Oh, me olvidé de practicarla, pastor. Me olvidé de practicarla. Wow. Fíjate si te sale, porque un segundito de paciencia, no te acordás la letra. Vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Bueno, es un tema realmente, hermano, que está bueno que lo toquemos. Esto lo aprendí de mi propio cuerpo, hermano. Cuando vos tenés una herida. Mira, yo recuerdo de mi madre. Mi madre era una señora gordita. Ya lo conté acá, era así como el físico de esa cantante del mundo, María Marta Serra Lima. Era así mi mamá. Y tuvo una operación de hernia, una eventración. Y la tuvieron que operar. Y tenía el problema también que era diabética. A ella la operaron en el policlínico bancario, en Capital, y resulta que le estaban por dar de alta, pero mamá se sentía descompuesta, estaba mal, estaba cerca el Día de la Madre. Recuerdo que le habíamos comprado un secarropa Coinor cuando recién salían los secarropas. Ese era el regalo del Día de la Madre de los 3 varones. Y se sentía descompuesta. Entonces le dice: por favor, llama al médico, llama al cirujano. Viene el cirujano, la revisa y pide inmediatamente un balde. Y no bastó que este hombre desate uno de los... Tenía un tajo así, mira, eran como 18 puntos. Uno de los puntos y se llenó el balde de un pus, hermano. Un líquido que le salió de la capa abdominal, y por ahí metió su mano el cirujano y vio que uno de los puntos del peritoneo se había roto. La cuestión que volvió a quedar internada,
y le tuvieron que descoser todos los puntos de acá de la piel. Y quedó abierto todo, hermano. Estaban los puntos abajo en el peritoneo. No sé si vos más o menos podés imaginar. ¿Sabés con qué nos mandaba a curar el cirujano? Con azúcar. El azúcar que usás para endulzar, bueno, eso había que echarle en la herida a mi mamá. Y nos enseñaba de que la herida, para que sane, se cura de adentro para afuera. Y todos los días había que ponerle el azúcar y todos los días había que sacarle y renovarle, sacarle y renovarle. O sea que la herida se la tocaba todos los días. Cuando hay una herida, hermano, cuando hay algo que te duele, cuando el pastor te dice algo y te duele, hermano, por favor habla con el pastor y volvé a tocar el tema. Es una herida, que esa herida hay que sanarla. La herida hay que sanarla. Toda herida, hermano, toda herida no la tenés que esquivar, la tenés que tocar para poder sanarla. ¿Amén? ¿Encontraste el tema, Brian? Sí. Gloria a Dios. Vamos con una cancioncita, como dice mi hermano. Vamos a ver cómo sale. Por todas esas personas que jamás recordaremos, muchas de ellas no sabemos ni siquiera lo que hicieron, y por todos. Y por tanto hoy damos gracias por el trabajo que nunca se escribió en los boletines, por los héroes escondidos y jamás reconocidos. Me levanto y les canto muchas gracias. Por la gente que jamás vio el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo y llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. De Jesús. Por todas esas familias que aunque fueron perseguidas, no cesaron en su empeño, no se dieron por vencida. Y por todas, fueron tantas, hoy damos gracias. Por todas esas personas que aún esperan que les hablen, por los que ahora son pequeños y pronto serán gigantes. Doy mi vida para llevar el mensaje como otros lo hicieron antes. Y no sé si veré todo el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo y llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes.
si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús, de Jesús. Gloria a Dios. Que es cierto, ¿no? Los que pagaron el precio para que el Evangelio llegue a estos tiempos. Qué tremendo. Y después de esta conversación con los judíos, los fariseos, los discípulos, ahora en el versículo 10 vieron, fíjate Brian, le dijeron sus discípulos, así que esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sí. Le contestaron los discípulos, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eunuco hacían los reyes, eunucos para que puedan estar cerca de donde estaban las mujeres, donde estaban las esposas del rey. El eunuco no tiene uso de su miembro, para ser más claro, hermano. Amén. Y aquí dice el Señor que algunos ya del vientre de la madre nacen así, que otros lo hacen los hombres, y hay otros que a causa del reino de los cielos se hacen a sí mismos eunucos. Pero para hacer esto le tiene que ser dado. Esto no es para cualquiera, hermano. Hubo un varón que tenía esta capacidad. Y estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo contaba con este tema. También en 1 Corintios 7 se tocan los temas del problemas en el matrimonio. Tiene como título 1 Corintios 7. No vamos a leer todo porque ya quedan 10, 12 minutitos. Pero sí vamos a leer algunos versículos. Del 7 en adelante. 1 Corintios 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. A unos a la verdad de un modo y al otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. No tenía mujer él. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que no estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Qué tremendo, hermano. Fíjate que no lo digo yo, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, no esté buscando otro, dice el apóstol. Pero es por orden de Dios, porque esto no lo dice, no lo digo yo, sino el Señor. El Señor dice, si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Hermano, esta es la directiva de parte de Dios. Podemos poner cualquier argumento, el que sea, no me mantiene, es un vago, es una dejada, está toda la casa sucia, no cría bien los hijos, se la pasa en la casa de las amigas siendo una chismosa, es un desinteresado, está mirando a todas las mujeres. Podemos poner cualquier argumento, hermano, pero todas las causales es por un corazón endurecido.
pero no hacia la otra persona, principalmente el corazón endurecido a Dios. Porque cuando el corazón no está endurecido a Dios, el amor de Dios fluye sobre nosotros, fluye en nuestro interior. Ya no vemos las cosas como la ve el mundo, sino vemos según Dios quiere que nosotros veamos. Ya no vemos el vaso medio vacío, sino vemos el vaso casi lleno. Hubo una persona que visitó mi hogar por un tiempo, creo que fueron algo de 8 días, 10 días, un pastor que vino de Chile. Puedo tener todas las diferencias, pero dijo algo tan cierto que cuando nosotros lo ponemos por obra, hermano, da resultado, que nada debe cambiar, yo debo cambiar. Porque a veces nosotros queremos que todos cambien, pero yo no quiero cambiar en nada. Y la cosa tiene que ser así. Nada debe cambiar, yo soy el que debo cambiar. Cuando el corazón no está endurecido, me puedo adaptar. Yo te puedo abrir mi corazón en esta tarde, hermano, hermana, y con mi esposa tenemos bastantes diferencias. Pero el amor en nosotros fluye. Y nos podemos adaptar a las diferencias porque somos dos personas distintas que en el amor, en lo espiritual, en lo carnal nos hicimos una. Ya no somos dos. Sí, es cierto, con una mirada ya sabemos lo que quiere el otro, con un gesto, con una contestación ya sabemos que algo está pasando. Pero la realidad es una, que entre ella y yo, en algunas cosas no pensamos lo mismo. Las metodologías para desarrollarnos en la vida, no pensamos de la misma manera, ¿verdad? El dinero en el hogar no lo administramos los dos de la misma manera. Pero esos no son motivos como para andar separándonos, hermano. Entonces, cuando el corazón no está duro a los mandamientos de Dios, inmediatamente uno cede. ¿No, Brian? Uno inmediatamente cede y reconoce y agacha la cabeza. Y a vos, varón, muchas veces te cuesta agachar la cabeza. Agachá la cabeza, hermano. No te va a hacer ni menor ni peor que nadie. Y no vas a ser el que resalta por siempre estar queriendo tener la razón. Y lo mismo te digo a vos, mujer. No porque querés que todo salga a tu manera y a tu forma y que se haga lo que vos decís. No, lo que pasa, pastor, que él no sabe nada, yo estudié, él no estudió. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque te salen con cualquier cuestión, hermano. Con cualquier cuestión, porque no tienen el corazón blando a las directivas de Dios. No, es que uno mismo, por ejemplo, yo no estoy casado, pero estoy en un noviazgo en el cual tenemos a veces peleas, roces con mi novia. Diferencias, vamos a decir. Diferencias sí. En el cual a veces pienso que tengo la razón yo, pero uno tiene que ceder, como dice. Yo cedo. Y si uno, por ejemplo, yo cedo, sé que cedo ahora en el noviazgo, sé que lo voy a hacer en el matrimonio, más todavía. Y uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, hay que pelearla, no es la voluntad. Si uno se casa, se casó con la persona, la elegiste, ya está. Ahora hay que formar hay que seguir con la familia, pero siempre en el amor del Señor. Porque si el Señor no está en medio de ese amor, de esa pareja, no va a estar el amor del Señor. Amén. Ahí dentro. Amén. Y es así, hermano. El corazón endurecido no solamente provoca separación entre el matrimonio, sino también hay divorcio espiritual, hermano. Algunos dicen, ya no voy más a la iglesia porque en casa tengo también comunión con Dios. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que vos en la iglesia tenés que adaptarte a lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Y vos vas a tu casa y también decís que tenés comunión con Dios porque vos hacés lo que vos querés. Estás escuchando, ponés una prédica y decís, no, eso no es para mí. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, dijiste, ay, Señor, hablame, y abrí la Biblia, empezás a leer y decís, ay, no, eso no es para mí? Entonces buscamos las excusas también para irnos de la iglesia. Y claro, en tu casa escuchás lo que tenés ganas
Pero en la iglesia tenés que escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir. Cuando alguien se va de la iglesia es porque no quiere escuchar lo que se predica allí. Es por eso que esa es la señal de que hay un corazón endurecido. La dureza de corazón te lleva a vivir como te da la gana. Y si la dureza del corazón te lleva a vivir como te da la gana, estás suplantando la soberanía de Dios. Qué tremendo, hermano. Hay gente terca en su corazón porque el enemigo lo está llevando a suplantar la soberanía de Dios. Quieren vivir como se les da la gana, porque ese es el término, no hay otro término. ¿O querés que sea más suave? Quieren vivir como ellos quieren, no como Dios manda que vivan. ¿Verdad? Entonces de ahí vienen tantas rebeldías y se van de la iglesia porque dice, no, porque la iglesia está lleno de hipócritas. Y cuando vas a jugar a la pelota, vos joven que te fuiste de la iglesia, vas a jugar a la pelota en la cancha de fútbol, ¿no hay hipócritas? Cuando vos, jovencita, te juntás con el grupo para ir al boliche, no hay hipócritas. El mundo está lleno de hipócritas y nadie sale del mundo y viene al evangelio, pero usan la hipocresía, entre comillas, ¿no?, de algunos para salir de la iglesia. O se echan la culpa en uno mismo, decía, no quiero ser hipócrita y me voy de la iglesia. Exactamente, entonces dejemos de ser hipócritas, seamos sinceros. No voy más a la iglesia porque me están resaltando el pecado que hago cada rato, me están metiendo el dedo en la llaga. Cuando hay un corazón endurecido, piensan que todas las palabras están destinadas para esa persona. Y tal vez sí o tal vez no, el Espíritu Santo sabe cómo hace. Porque más de un pastor quizás debe estar escuchando, pero a muchos nos pasa que nosotros preparamos el mensaje, todo, ¿no? Tenemos siempre, como estamos leyendo la Biblia, tenemos quizás algún estudio preparado, por si nos invitan o nos dan una oportunidad en la iglesia. Y el Señor nos hace tocar de todo eso que tenemos preparado algo para dar el agradecimiento en la iglesia. Pero ¿cuántas veces nos pasó que fuimos con un mensaje porque sentíamos que teníamos que hablar de eso y subimos a la plataforma, hermano, en el púlpito, el Señor te cambia el mensaje y te hace hablar otra cosa? Y vos decís, ¿pero por qué me hizo hablar esto? Y solo Él sabe, el Espíritu Santo sabe, hermano. O sea que no te divorcies espiritualmente tampoco. Vos decís que te fuiste de esta iglesia, bueno, busca otra iglesia inmediatamente, no te divorcies del Señor. No es aconsejable estar yendo de iglesia en iglesia, hermano. Ay, porque no me gusta cómo hacen esto. Ay, pero la iglesia, primero, no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar para hacer amistades, no es el club. La iglesia es para oír palabra de Dios. La iglesia es para ir a adorar a Dios. Muchos usan la iglesia para ir a recibir. Ay, yo voy a recibir. No, hermano, vos a la iglesia tenés que ir a dar. Vos tenés que ir a dar, porque vos oraste en tu casa, buscaste en tu casa, llegás a la iglesia, encontrás a alguien, lo saludás, hablás. Lo que hablamos en la reunión pasada, cuando nos visitamos al hermano Neri. Neri, si nos estás oyendo, te mandamos un abrazo grande, hermano. Te estamos extrañando hoy, de que muchas veces es necesario llegar un ratito antes. Porque ya oramos en casa, no vamos a ir a orar ese ratito antes de la iglesia, oramos cuando empieza toda la reunión. Y oramos en casa y llegamos y hablando con alguien por ahí, justo el Señor nos preparó esa persona que estaba necesitando. Y capaz que el motivo de la reunión, que nosotros fuimos al culto ese día, no fue para aprender y escuchar, fue porque esa persona necesitaba, porque Dios depositó esa palabra en vos y era destinada a esa persona. Porque el Espíritu Santo hace como quiere, como Pablo decía acá, que los dones, digo pues, a los solteros, hablaba acá del don, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, cada uno a Dios le dio un don distinto, a uno la verdad de un modo y al otro la verdad de otro, y por eso no nos vamos a sentir celosos, ni nos vamos a sentir ni más ni menos que nadie, porque lo que Dios te da, hermano, es único. Somos un modelo original de parte de Dios. Dios te hizo a vos y rompió el molde. No va a haber otro igual a vos. Sos inigualable.
seas hombre, seas mujer, eso que Dios te dio a vos es especial para vos. Porque Él distribuye los dones como quiere. Como se le dio la gana de repartir los dones, así lo reparta los dones. Entonces, aprendamos a manejarnos según el diseño de Dios, que lo vamos a encontrar en sus sagradas escrituras, hermano. Tratemos de huir de las costumbres de los hombres, de los mandamientos de hombres, porque eso nos aleja de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El trabajo ya fue hecho. Jesucristo vino, caminó en esta tierra, fue el Cordero de Dios, su sangre es la que nos limpia y por medio de Él nosotros podemos, por eso dice que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, por medio de Él podemos llegar ¿a dónde? Al Padre. O sea que el trabajo de Él ya fue hecho, ahora hagamos nuestra parte. Nuestra parte, hermano, no podemos pedir que Dios la haga, la tenés que hacer vos. Él ya hizo todo. A Lázaro, cuando lo resucitó, pidió que corran la piedra. Ahora el Señor no tenía capacidad de correr la piedra, sí. Hacía así, la piedra volaba. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Cuando convirtió el agua en vino también, pidió que llenen las vasijas de agua. No lo podía hacer Él, sí lo podía hacer Él, pero una parte tenemos que hacer nosotros. Porque lo imposible lo hace Él. Claro, una vez escuché que decía que nosotros tenemos que hacer lo que es posible para nosotros. Y lo imposible, lo hace Él. Por eso hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Cuál es la que nos toca a nosotros, hermano? Sujetarnos a lo que Él dice. Amén. Vamos a dejar por acá, ya quedan 2 minutitos. Mandamos saludos a todos, la hermana Nicole, si está escuchando, la hermana Teresa Zurita, a Rulo, que son de 25 de mayo, a la hermana Esther, si está escuchando, lo escucha después, a todos los pastores que están oyendo. Manuel, Magalí, ¿quién más dijiste? Jonathan. Bueno, mandamos saludos a todos, hermano. A Neri, te mandamos un abrazo. Y bueno, nos vamos a estar encontrando el próximo miércoles 18 horas. Vamos a entregar esto, Brian. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios mío, por este espacio que nos permitiste tener aquí en Radio La Predicadora 94.1. Te rogamos que bendiga las instalaciones, Dios mío, bendice a todas las personas que están a cargo, Señor. A nuestro hermano Mauro en los controles, Señor, ayúdale, fortalécelo, Señor, que se abran las puertas de los cielos a favor de su vida, Padre amado. Y así cada uno de los que está oyendo, Señor, que estaba precisando oír una palabra, que esta palabra haya, Señor, sanado el corazón, despejado dudas, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos que ahora nos cuides en el camino, que podamos llegar sanos y salvos a nuestras casas, y sigue bendiciendo a continuación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles. Brian, Dios te bendiga. Mauro, Dios te bendiga. Chau.